Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Venimos a tratar nuevamente una ley de presupuesto. Lo primero que quiero decir es que hemos recuperado, los argentinos y este Congreso, la discusión presupuestaria como herramienta central de la discusión de políticas y del accionar de política del Gobierno de la Nación. El presupuesto el 2018 será, como lo fue el año pasado, la guía central de lo que haremos a lo largo del año en materia de ejecución del gasto. En los últimos 12 años, las ampliaciones presupuestarias representaron en promedio 18.5 de los créditos iniciales. Es decir, una enorme cantidad de gastos y recursos asignados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo Nacional a través de decretos de necesidad y urgencia, que junto al uso del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, hacía de esta ley de presupuesto un verdadero dibujo, un verdadero sinsentido. El año pasado tuvimos un desvío respecto a lo presupuestado de apenas el 2,8%. Y las modificaciones presupuestarias representaron 0,3% del crédito inicial sobre un máximo permitido del 7,5% según la nueva Ley de Administración Financiera, que limitó fuertemente las competencias y habilidades del jefe de gabinete para reestructurar y reasignar partidas. En el año 2014, el desvío presupuestario fue del 34%. Es decir, este promedio que yo marqué, el 18,5%, tuvo su pico histórico en el año 2014, donde el 34% del gasto de la Nación lo decidió arbitrariamente el Poder Ejecutivo Nacional, riéndose del Congreso de la Nación y de las herramientas que la Constitución Nacional establece para el diseño de la política general del Gobierno y de su presupuesto. Creo que esto es lo primero que debemos destacar. El presupuesto 2018 establece un conjunto de parámetros macroeconómicos que anticipan una proyección de crecimiento del 3% para el 2017 y del 3,5% para el 2018. Digamos que hace 2 años, desde el 2011, que la economía no crecía 2 años seguidos, y es un crecimiento que, a diferencia de otras épocas, está liderado por la inversión. Hoy se conocieron los datos del tercer trimestre, y muestran que hace más de 5 trimestres la economía viene creciendo de manera ininterrumpida, liderada por la tasa de inversión, que según nuestras proyecciones llegaría al 17% del producto el próximo año, cuando era de apenas 15 puntos del producto hace algunos años. Y todas las medidas que estamos tomando, por ejemplo ayer, en materia de la ley de reforma tributaria, están en buena medida encaminadas a elevar la tasa de inversión, que es la llave para la creación de empleo de calidad en la Argentina. El consumo también está creciendo. Esperamos que crezca 3% este año y 3,5% el próximo año. Es decir, tenemos un crecimiento armónico, tenemos un crecimiento sustentable, equilibrado. Las exportaciones están creciendo y creemos que van a crecer más el próximo año, de la mano de la recuperación en Brasil. Y este crecimiento es el que nos permite ser optimistas respecto a la dinámica de los próximos años. Las metas que tenemos en materia presupuestaria y plasmadas en este presupuesto son básicamente 3. Primero, reducir el déficit fiscal para tener cuentas públicas sostenibles y una evolución de la deuda pública que pueda ser sustentable, que evite que Argentina atraviese por una nueva crisis fiscal como la que ocurren de tanto en tanto, sea con fogonazos inflacionarios, con default o crisis bancarias. Pero al mismo tiempo tenemos que resolver las enormes deudas que tenemos en materia de infraestructura y las enormes deudas en materia social que hemos heredado. Ese poco menos de 30%
de pobreza que está descendiendo a ritmo lento, pero que está descendiendo y que es el principal objetivo por el cual quiere ser evaluado nuestro gobierno. La infraestructura que recibimos colapsada en todos los frentes, energético, viales, de transporte, infraestructura social, cloacas, caminos rurales. Todo lo que no se hizo en muchos años hay que empezar a reconstruirlo y esa es la enorme presión que pesa sobre este presupuesto y este es el gran desafío de diseñar un presupuesto que no descuide la cuestión social, que es una emergencia, que es una prioridad, pero tampoco que le quite a la Argentina las herramientas que necesita para tener un crecimiento sustentable con una infraestructura que permita a nuestras empresas invertir, exportar, crear valor y crear trabajo. Este es el enorme desafío que tuvo el Poder Ejecutivo Nacional a la hora de diseñar este presupuesto en un marco que, como dije antes, necesita de manera impostergable, imperiosa, urgente, seguir por una senda de reducción del déficit fiscal. Y nos hemos propuesto reducir 1 punto el próximo año el déficit fiscal, del 4,2 que teníamos como meta este año, pasar a 3,2 de déficit primario el próximo año. Y además hacerlo, después vamos a hablar del pacto fiscal, y ayer sancionamos la reforma tributaria, o antes de ayer, bueno, ayer, donde también el gobierno está reduciendo impuestos, con lo cual es un enorme desafío armonizar en un mismo presupuesto las metas de solvencia fiscal, las metas de cumplir con la deuda, o empezar a reducir la brecha en materia de deuda social y de infraestructura, y al mismo tiempo bajar impuestos. Estamos hablando de una ingeniería política y fiscal de enorme magnitud, quizás el desafío más grande que tenemos los argentinos para poder salir adelante, crecer sin tener una nueva crisis en el futuro. Es fácil crecer si uno condena a las futuras generaciones a no tener infraestructura, a tener una crisis de la deuda o a vivir a los actuales en la pobreza. Uno puede crecer algunos años, pero a la larga choca contra una pared. Ahora queremos evitar ese camino, que fue una tragedia histórica de Argentina, que nos llevó en los últimos 30 años a tener el crecimiento per cápita más bajo de toda Latinoamérica. No podemos repetir, no queremos repetir ese camino. Tenemos metas fiscales que queremos cumplir, las cumplimos este año y este presupuesto apunta a cumplirlo el próximo año. Esperamos que los ingresos totales del sector público crezcan alrededor del 19% y el gasto primario lo hace alrededor del 15%. Pero lo hace con un gasto de capital de inversión que crece a un ritmo del 17% y un gasto social que crece a un ritmo del 22%, muy por encima del resto de los gastos primarios. Y tenemos un presupuesto que hace enormes ahorros en materia de funcionamiento del Estado, donde la mayoría de los ítems relativos al funcionamiento del Estado, con excepción de los salarios del sector público, caen el próximo año. Esto, señor presidente, se llama austeridad. Un gobierno austero, un gobierno que cuida la plata de los ciudadanos, que no dilapida, que entiende que cada peso que se gasta sale de impuestos que pagan los argentinos o de deuda que van a pagar los futuros habitantes de la República Argentina. Que no hay magia, que no hay ninguna maquinita de imprimir billetes que pueda asegurar la felicidad y la estabilidad, sobre todo la estabilidad macroeconómica a largo plazo. Y decía recién, estamos planteando un presupuesto que reduce el déficit primario 1 punto y lo hacemos en el marco de una reducción de la presión tributaria. El 2015 la presión tributaria tuvo un pico récord del 26,3% del producto, que bajará este año algo así como 25 puntos del producto en el 2017 y esperamos que llegue al 24,6% del producto en el 2018, es decir, una reducción, un alivio impositivo para los argentinos, para las empresas, de 2 puntos del PBI. Hace mucho tiempo
que no se recordaba una caída de la presión tributaria en el marco de una economía en crecimiento y sin crisis, porque uno puede obviamente bajar la presión tributaria en el medio de un colapso, como ha pasado tantas veces en la Argentina. Esto no está ocurriendo ahora. Por el contrario, es la primera vez en 100 años que tenemos un escenario de crecimiento, reducción de la economía, reducción de la presión tributaria, reducción del gasto público en porcentaje del producto y simultáneamente reducción del déficit fiscal. Y lo hemos logrado los argentinos con un enorme esfuerzo, no ha sido gratis, no ha sido fácil, ha implicado reasignaciones de subsidios, ha implicado mucho más control del gasto, mucha más austeridad, una gran eficiencia en la obra pública. Estamos haciendo el doble de lo que se hacía antes con presupuestos que en algunos casos son 40% nominalmente inferiores a lo que tenía el gobierno anterior. En materia de vialidad nacional, tuvimos al ministro Drietich que vino a presentar su plan y la verdad que es asombroso lo que se está haciendo. Y se está haciendo con la misma inversión en términos del producto del gobierno anterior. Y esto responde obviamente a una enorme transparencia, un aumento de la transparencia, un aumento de la eficiencia en la obra pública, que creo yo es lo que explica fundamentalmente el boom de infraestructura que tenemos fundamentalmente este año y que seguirá el próximo año. Bajamos la recaudación tributaria, como dije, en casi 2 puntos de aquí, comparando el 2015 con el 2018. Sin embargo, eso no implicó una disminución de los impuestos que van a parar a las provincias. Obviamente, detrás de eso está el fallo de la Corte Suprema de Justicia, es decir, hay un enorme esfuerzo del Gobierno Nacional. Yo escuchaba decir ayer en la comisión que las provincias están sometidas por el Gobierno Nacional y la verdad es que hiere la inteligencia decir que las provincias hoy están más débiles política y financieramente de lo que estuvieron antes en la Argentina, ni hablar en los últimos 10 años. Primero, por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que les devuelve el 15% de manera gradual. Segundo, porque las provincias han recuperado acceso al crédito. Tercero, porque hemos financiado en el último año, y lo haremos en el próximo año, los déficits de las cajas jubilatorias no transferidas a la Nación. Y después por una realidad política, señor presidente. Este es un gobierno en minoría, fundamentalmente en el Senado de la Nación, donde las provincias tienen ahí una enorme representación, tal como lo establece la Constitución Nacional, para negociar y discutir políticas. De modo tal que lo que estamos haciendo, insisto, es un esfuerzo enorme, como decía, de combinar todas estas variables, esos objetivos, con un aumento del federalismo fiscal. Es decir, no lo estamos haciendo a costa de las provincias, sino lo estamos haciendo junto a las provincias. Como dije antes, tenemos una reducción del gasto público por primera vez en muchos años. Teníamos del 22,7 que fue el 2016, estamos bajando a 21 puntos del producto y a 20 el próximo año. Creo que esto es, como dije antes, es un esfuerzo enorme que está haciendo la sociedad y también el Gobierno Nacional administrando mucho mejor. Y lo hacemos cuidando el gasto social, porque sabemos que la emergencia en Argentina está en ese aproximadamente 30% de argentinos que no llegan a fin de mes. Por eso tenemos la participación récord de servicios sociales en la historia del presupuesto argentino. 76% del gasto total de la Administración Pública Nacional el próximo año se destinará a servicios sociales, cuando tuvo un promedio de 67% en el periodo 2003 y 2015. La inversión en infraestructura, como ya se dijo, la mantenemos en porcentajes del producto. El gasto de capital se prevé aumentar el 17% respecto al 2007 y pasa a representar el 8,4% del gasto primario. Esto, señor presidente, no es un récord histórico. El presupuesto ha dedicado probablemente más recursos a la inversión pública que nuestro presupuesto en comparación. Sin embargo, estamos haciendo muchísimo más de lo que se ha hecho en los últimos años en muy poco tiempo. Es impresionante la cantidad de obras que están en marcha hoy en la Argentina y, como dije antes, eso responde
a un cambio, creo, estructural en la forma de entender la obra pública, en la forma de ejecutar la obra pública y sobre todo en la forma de diseñarla, porque hemos abandonado la discrecionalidad, la visión, la determinación absolutamente política de las obras que muchas veces se hacían en Argentina, donde se construían autopistas por donde no pasaba ni un carro empujado a tracción a sangre y donde en lugares donde teníamos colapsos en la ruta, por ejemplo en mi provincia de Santa Fe, no se hacían las obras. Ahora hay una visión mucho más federal y un criterio de priorizar las obras que Argentina necesita para poder crecer y despegar definitivamente. Y como sabemos que la mochila que ya carga el sector público es muy pesada en materia de presupuesto, en materia de obras, estamos incorporando a este presupuesto una enorme innovación que ojalá sea una revolución de la infraestructura en el futuro, que es la implementación de la ley que sancionó este Congreso el año pasado de participación público-privada, que es esa diagonal entre el privatismo extremo y el estatismo extremo en la República Argentina. Es pedirle a los privados que aporten lo mejor que tienen, que aporten capital, inteligencia, diseño, que lo pongan al servicio de la infraestructura y el Estado mantiene, obviamente, la propiedad, el control, la regulación y los ciudadanos los beneficios de esa infraestructura. Estamos en este presupuesto aprobando por primera vez un programa de participación público-privada que incluye 61 proyectos de participación público-privada a lo largo y a lo ancho de la República Argentina por un total de 30.000 millones de dólares de inversión. Esto va a suplementar el esfuerzo que hace el presupuesto nacional y podría llevar la inversión en infraestructura el próximo año al 3.5% del producto, niveles que no se registraban desde hace muchas décadas. De modo tal que es una herramienta novedosa, es una herramienta necesaria en el marco de las restricciones que tiene la Argentina y que creemos que este Congreso de la Nación va a ser un enorme aporte al crecimiento y a la mejora de la infraestructura si se aprueba este presupuesto. Y todo este esfuerzo presupuestario lo hacemos revirtiendo enormes inequidades regionales. Y acá les quiero hablar a las provincias del Plan Belgrano. El Plan Belgrano, el gran norte argentino que fue olvidado durante décadas, que fue abandonado, que tiene en este recinto a muchos diputados que todos los años escuchamos protestar por la falta de obras. Esas provincias del Plan Belgrano, en este presupuesto 2018, tienen presupuestado un aumento del 41% en las obras de infraestructura respecto a lo ejecutado en el 2017. Es un esfuerzo enorme. Es poner al norte otra vez en el centro del país y no en la marginalidad, en la periferia del país. Es hacer las obras de infraestructura que necesita el norte argentino para conectarse con los puertos, con la producción, para volver a ser competitivos. Por supuesto que el enorme desafío que tenemos los argentinos es evitar una nueva crisis fiscal y financiera. Por eso es fundamental seguir por una senda de austeridad y de control del déficit fiscal. El endeudamiento que tiene hoy Argentina es absolutamente sostenible. Tenemos niveles de deuda muy por debajo del promedio de la región. Argentina tiene un promedio del 28% de deuda pública en porcentaje del producto comparado con un promedio del 42% del promedio de Latinoamérica. Pero no nos podemos dar el lujo de equivocarnos nuevamente, no nos podemos dar el lujo de volver a depender del ánimo o el desánimo de los inversores financieros internacionales. Argentina ha recuperado el crédito, afortunadamente, porque si no tuviésemos ese crédito, no podríamos estar haciendo todas las obras que estamos haciendo. No podríamos estar financiando todos los programas sociales que estamos financiando, salvo que apelemos otra vez a la maquinita de imprimir billetes que en algún momento nos llevó a muchas crisis
o al manotazo de las reservas del Banco Central que nos dejaron con un cepo cambiario, 11 tipos de cambio y muchos años de estancamiento económico. Eso es lo que queremos evitar y para eso necesitamos seguir con esta dinámica sustentable de reducción paulatina del déficit fiscal y para eso, créanme, lo más importante es tener una herramienta presupuestaria seria, es que los inversores vean que hay un Congreso que debate los temas, que piensa con racionalidad, que piensa en el presente, que piensa en la próxima elección, claramente, pero también piensa en las próximas generaciones. Creo que lo mejor que podemos hacer por la Argentina es recuperar la herramienta del presupuesto. Este Congreso tendrá el próximo año funcionando a pleno la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que va a ser la herramienta técnica que necesita este Congreso para seguir ganando espacio en la discusión, para seguir discutiendo a fondo cómo gastamos el dinero de los argentinos. Porque recuperar el presupuesto es lo que nos va a permitir tener una discusión racional dentro de este Congreso y consolidar la solvencia fiscal. Porque la solvencia fiscal es lo que nos va a permitir sostener un crecimiento durante muchos años sin caer en una crisis y nos va a permitir resolver paulatinamente el flagelo de la pobreza. Porque lo que ha aumentado sistemáticamente en la Argentina, la pobreza han sido las crisis fiscales sucesivas. Queremos que la solvencia fiscal, el crecimiento, puedan definitivamente dejarnos en una senda de reducción gradual y sostenida de la tasa de pobreza en la Argentina, que es el indicador central por el cual el gobierno del presidente Macri quiere ser evaluado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.